¿Qué tal, Eurocuriosos? ¿Cómo estáis? Otra semana más en la Weekly de Toxic Vision, donde repasamos todas las noticias del multiverso eurovisivo. Noticias de Eurovisión Junior, de preselecciones nacionales, absolutamente todo. En directo los miércoles, aquí en Twitch, y en diferido pues en YouTube, en Spotify o en el resto de plataformas de podcast. Pues normalmente los domingos suelo subir el programa, pero si quieres ver el directo con todas las noticias frescas, vente los miércoles. ¿Por qué? Pues por ejemplo, ahora te voy a contar, mañana va a suceder algo muy importante, entonces quizás estás viendo esto diferido y alguna noticia se va a quedar un poquito ya retrasada. Pero bueno, es lo que hay. Venga, vamos a repasar las noticias. Bueno, una de las noticias más importantes, por supuesto, de la semana, la OER ha reformado el sistema de votación para Eurovisión 2026. Han anunciado una reforma amplia del marco de votación del Festival de Eurovisión de cara a Viena 2026. Entre los cambios, pues los jurados profesionales regresan. Los jurados profesionales regresan a las semifinales con un reparto, pues eso, de lo que teníamos, ¿no? De 50% jurado, 50% televoto. Pero lo amplían a 7 miembros y además diversifican los perfiles. Eso tampoco me queda claro. Yo creía que antes estaba permitido, pero bueno, ahora van a permitir a periodistas musicales, a profesores, a coreógrafos, directores de escena, críticos musicales, que no sé si abre la ventana a influencers, streamers de Eurovisión como jurados. No lo sé, pero bueno, la cosa es que sí que permiten, además se exigen ahora que 2 miembros del jurado tengan que tener, como mínimo 2 miembros del jurado tengan que tener entre 18 y 25 años. Yo ahí, por poco, no entro dentro del perfil. También se reduce a la mitad el límite de votos por método de pago. Cada espectador solo podrá emitir un máximo de 10 votos online, SMS o llamada telefónica. Antes se permitían 20. Y se refuerzan las normas sobre promoción para evitar campañas desproporcionadas y la influencia de terceros, especialmente gobiernos y organismos públicos. El nuevo código de conducta prevé sanciones si se intenta influir de forma indebida en el resultado. Todo esto viene por las campañas y por el dinero que metió el gobierno de Israel el año pasado, el Ministerio de Exterior y pues bueno, todas estas medidas ya sabemos todos porque vienen a pesar de que todo el rato afirman de que el año pasado las votaciones y todo fue estrictamente bien y que no había ningún problema. Pero cambian todas las reglas de votaciones, aunque afirman que el año pasado no hubo ningún problema. Pero bueno. Junto a estas medidas, la OER y su socio técnico ONCE ampliarán los sistemas de seguridad para detectar y bloquear votaciones fraudulentas, que no entiendo por qué, si el año pasado no hubo ningún problema, o coordinadas, y se exigirá a los jurados una declaración formal de independencia, imparcialidad y prudencia en redes sociales. El director del festival, Martin Green, afirma que ha escuchado y actuado y subraya que la neutralidad y la integridad del concurso son de importancia capital, recalcando que el certamen debe seguir siendo un espacio neutral donde la música está en el centro. Bueno, pues todos estos cambios de reglas para un problema que no hubo, que no existió el año pasado. Aparte de este comunicado con estas nuevas reglas, Martin Green, el director de Eurovisión, explica en una carta abierta los cambios que han anunciado. O sea, básicamente vuelve a contar lo mismo, las nuevas reglas que se han cambiado y la motivación de por qué hacerlo. Lo hace en esta carta abierta dirigida a la comunidad de Eurofan y en la que detalla y justifica pues, todos los cambios del sistema de votación, ¿no? Subraya que tras escuchar a las televisiones y a los seguidores, la prioridad ha sido reforzar la confianza en la equidad del concurso y preservar Eurovisión como un espacio neutral donde la música y su poder para unir están en el centro. Martin Green concluye
con que los gobiernos no participan en Eurovisión, lo hacen los artistas, respaldados por radiodifusoras de servicio público, y reafirma que el festival siempre será una plataforma para que los artistas muestren que otro mundo es posible. Y cerrando pues con el lema We are and always will be. Esta frase del final: los gobiernos no participan en el Festival de Eurovisión, sino los artistas, respaldados por emisoras públicas. No vas a encontrar en las dos cartas la palabra país. Bueno, no me lo he puesto a buscar, pero no hablan todo el rato. Participan las cadenas de televisión. Son las cadenas de televisión. No participan países. O sea, no vas a encontrar la palabra país en ninguna parte. Y luego te dice que los gobiernos no participan en el Festival de la Canción de Eurovisión y que son los artistas. Bueno, eso que se lo digan al presidente de la televisión que organiza este año Eurovisión, que se ha ido a Israel a reunirse con el presidente de Israel, que ya lo vimos en la weekly de la semana pasada. Si no tiene nada que ver los gobiernos, ¿qué hacen reuniéndose, ¿no? Cosas curiosas, desde luego que sí. Derivado de todo esto, descubrimos que tras este anuncio de estas nuevas reglas que se van a querer votar en diciembre, la OER confirma que no habrá votación sobre la participación de Israel en Eurovisión 2026, salvo que fallen estas nuevas medidas que están proponiendo. Según la NRK, la tele noruega, la OER ha decidido no someter a votación en la Asamblea General que se va a celebrar el 4 y el 5 de diciembre la participación de Israel en Eurovisión, permitiendo ya de facto que la CAN acuda al Festival de Viena. La OER al final acaba confirmando que solo se votará si los miembros consideran que las nuevas medidas no protegen suficientemente la neutralidad y la imparcialidad del certamen, dejando la puerta abierta a un eventual cambio si las delegaciones no quedan satisfechas con la reforma del sistema de votación. Bueno, nos dan este cambio de cosas que realmente no arreglan nada. Tenéis un análisis de toda la carta y mi reacción a las dos cartas, a los dos comunicados en el canal de YouTube. Ahí analizo el por qué las reglas realmente no me parece que solucionen absolutamente nada y que son simplemente un cambio estético y no solucionan el problema real que tenemos sobre la mesa. Pero básicamente la noticia lo que dice es: ahora le proponen estos cambios a las televisiones y las televisiones están de acuerdo con los cambios, pues no hay absolutamente nada más que votar. Entonces, sobre la mesa ahora mismo la participación de Israel realmente no está sobre la mesa. ¿Cuál ha sido la reacción de los distintos ¿Cuál ha sido la reacción de los distintos países ante esta noticia? Pues vamos con Eslovenia. La tele de Eslovenia mantiene su amenaza de no ir a Eurovisión pese a las nuevas normas de la OER. La RTVSLO recuerda que junto con otras televisiones sigue manteniendo que no participará en el Festival de Eurovisión si Israel está en la competición, pese al paquete de medidas que la OER ha anunciado para Viena 2026. El artículo repasa el malestar generado por el televoto del 2025, cuando la representante israelí arrasó en la votación del público, incluso en países donde la opinión pública le era muy hostil, y recoge la sospecha sobre el papel de la campaña institucional del gobierno israelí y el posible pago de votos. Y bueno, reflejando que las medidas entiendo que no les convence para solucionar todos esos problemas. ¿Cuál sería la postura de Irlanda? Irlanda, la RTE, mantiene su amenaza de no ir a Viena si Israel compite, pese a los nuevos cambios de voto. La cadena irlandesa recuerda que ya en septiembre hizo pública su postura: Irlanda no participará en Eurovisión de 2026 si finalmente se permite la participación de Israel, y que la decisión definitiva sobre enviar o no candidatura se tomará una vez que la OER comunique su posición oficial. La RTE cita a un portavoz que insiste en que la cuestión de la participación en 2026 está incluida en el orden del día de esa asamblea que se va a celebrar en diciembre, y señala que la lista completa de países participantes se hará pública antes de Navidad, cuando se sabrá si Irlanda mantiene su boicot o decide competir. El tema de la fecha, de cuándo se van a anunciar definitivamente qué países participan, está bailando con... Yo he escuchado ya 3
versiones distintas de fechas, pero bueno. Entonces Irlanda tampoco parece que se mantiene también en el boicot. Pasamos a Islandia. La RUF mantiene sus dudas sobre Israel mientras la OER cambia las reglas y recupera a 3 países. La RUF explica que las nuevas reglas de la OER sobre votación y promoción en Eurovisión responden directamente a las preocupaciones de varios países, entre ellos Islandia, por la actuación de Israel en el televoto del 2025 y el debate sobre si debe seguir participando en el concurso. El texto incide en que la OER busca apaciguar a las radiotelevisiones críticas y evitar nuevas deserciones mientras se mantiene la incertidumbre sobre si Islandia y el resto de países que han amenazado con no participar cambiarán de postura a la vista de las nuevas medidas. Pero vamos, en principio Islandia se queda un poco en la misma postura y sin decir realmente nada. La postura de Bélgica. La VRT y la RTBF, recordar que en Bélgica hay 2 emisoras adscritas a la OER, una francófona y otra flamenca, que si realmente participan cadenas de televisión y no países, no sé por qué no pueden participar las 2 a la vez. En Bélgica, la VRT subraya que las nuevas reglas buscan retener a las emisoras que dudaban de seguir participando. La cadena recuerda que tanto VRT como RTVF habían pedido un sistema de votación más justo y detalla y comenta las nuevas medidas que se han tomado. La VRT se declara satisfecha de que la OER haya escuchado las preocupaciones de varias televisiones y afirma que un sistema de voto transparente y justo es esencial para la confianza en Eurovisión. Bélgica, a través de la RTBF, la que va a ser responsable en el 2026, decidirá en diciembre si participa o no una vez celebrada la asamblea de la OER y conocida la lista de países y las condiciones concretas. La VRT, la otra, indica que la decisión sobre la emisión del festival se tomará conjuntamente. Es decir, las 2 cadenas de televisión conjuntamente van a decidir si van a participar o no en Eurovisión. La decisión también dicen que lo tomarán en diciembre. Ahora nos vamos a Finlandia. La ILE de Finlandia detalla los cambios del voto y anunciará su postura sobre Eurovisión antes de la asamblea de la OER. La ILE recoge que la OER está introduciendo todos los cambios en las formas de votación después de las sospechas de que Israel organizó una campaña masiva para conseguir votos en la edición de 2025. Las nuevas normas se debatirán en la asamblea de la OER a comienzos de diciembre, donde también se tratará la participación de Israel. La ILE avanza que hará pública su posición sobre participar o no en Eurovisión antes de esa reunión, así que esta semana, la siguiente, sabremos realmente la postura de Finlandia. Ahora tenemos el otro lado de la moneda, países que están en el otro lado. Noruega, la NRK respalda los cambios de la OER y no ve necesaria una votación específica sobre Israel. Fue la NRK la que ha comunicado que la OER no someterá a votación la participación de Israel en Eurovisión 2026 y confirma que la cadena israelí Kan podrá competir, dejando claro que solo habría votación si los miembros consideran insuficientes las medidas propuestas. El editor de contenidos de la NRK, Carlo Halvorsen, afirman que parece que la OER ha escuchado a NRK y a varios otros países miembros y considera que las nuevas reglas apuntan en dirección correcta, subrayando que muchos consiguieron burlar el sistema de voto en la final de 2025 y que la cadena había exigido cambios. Y parece que estas medidas les dan seguridad a ellos de que no se vuelva a burlar el sistema de voto para 2026. Este señor Halvorsen indica que tras las consultas previas con los socios, cree que la mayoría de países no desea una votación sobre Israel y que la NRK por ahora se muestra satisfecha con el paquete de reformas a la espera de conocer todos los detalles en la asamblea. Y luego, bueno, recogen también que hay un comité de Palestina en Noruega que está siendo muy crítica, o que, por ejemplo, que ha habido unas manifestaciones en Noruega este año también para que no se participe en Eurovisión, o las encuestas estas que hicieron semanas pasadas donde el 60% de los encuestados decían que Israel no debería de participar. Pero la NRK dice que bueno, que sí, que vale, que hay gente que no quiere y le da un poco igual, básicamente. Vamos con Países Bajos y la Abrotros, que esta es un pero luego es un te explico, porque la noticia
dice que Abrotros, la cadena de Países Bajos, podría abandonar Eurovisión de forma permanente si Israel gana en 2026. Según un diario neerlandés, Het Parool, la Abrotros estaría barajando retirarse de forma permanente de la organización de las participaciones de Países Bajos en Eurovisión si Israel gana el festival en Austria. La cadena mantiene su decisión anunciada en septiembre de no acudir a Eurovisión 2026 si Israel es admitida en el concurso, postura que volvió a reafirmar en octubre pese al alto el fuego en la Franja de Gaza. La dirección de Abrotros esperaba que su posicionamiento generase una avalancha de comunicados similares en otros países y forzase la expulsión de Israel mediante una votación de los miembros de la OER. Pero, pues bueno, un poco lo que nos pasó a todos, ¿no? Solo 4 televisiones públicas, España, Irlanda, Islandia y Eslovenia, han emitido mensajes en la misma línea, algo que se considera decepcionante. Es lo que dice la Abrotros. El director de Abrotros, que se llama Taco Zimmerman, ahora, claro, quiere evitar a toda costa una pérdida de credibilidad si ahora rectificase, lo que refuerza la idea de mantener esta retirada y sobre todo de decir, yo ya no, me voy de Eurovisión para siempre, de Eurovisión. Pero habla como Abrotros, no como Países Bajos, ¿vale? Habla como cadena de televisión. Ya como cadena de televisión, ellos no estarían en la organización de Países Bajos y Países Bajos, si quisiera seguir participando, tendría que buscarse otra televisión. El presidente de la Unión de Televisiones de Países Bajos, que es la NPO, apoyaría la decisión de Abrotros de no participar en Viena 2026, aunque la organización estaría buscando discretamente, pone, eso es lo que dice la noticia, posibles reemplazos. Y habla de otras cadenas de televisión como Omroep Max, que parece que está dirigido a un público mayor de 50 años, o la NOS, que ya organizó en 2021, coorganizó en 2021 el Festival de Eurovisión. Entonces es eso, Abrotros sí que se retiraría, pero Países Bajos estaría quizás buscando otras cadenas que lo organizaran. Vale, y ahora ya vamos con la postura de España, que hoy es miércoles, mañana es jueves, se va a liar pardísima. RTV deberá fijar su postura sobre Eurovisión ante la Comisión Mixta del Congreso y el Senado, que esto es mañana. Mañana, jueves 27 de noviembre a las 4 de la tarde, RTVE comparecerá ante la Comisión Mixta del Control Parlamentario Congreso-Senado, donde tendrá que responder oficialmente si España participará o no en Eurovisión 2026 de cara a la Asamblea de la OER en Ginebra. El artículo recuerda que la Comisión Mixta es el órgano encargado de supervisar la gestión de la corporación pública y que al estar la pregunta incluida en el orden del día, RTV está obligada reglamentariamente a contestar sobre su posición en el festival. La cuestión ha sido registrada por el senador socialista Ramón Morales Quesada, que es del PSOE de Gran Canaria, que pregunta expresamente. Esta es la pregunta a la que tienen que responder mañana en la comisión. ¿Cuál será la posición que mantendrá Radio y Televisión Española en la Asamblea de Ginebra de la OER respecto a la participación de Eurovisión 2026? Yo lo que digo es que si fueran un poco puñeteros, si fueran un poquito listos, yo lo que José Pablo López, yo le digo, también puedes decir, bueno, es que en esa comisión nos tienen que decir si Israel participa o no participa, entonces, dependiendo de lo que digan, yo ahí ya te diré cuál será mi postura. Ahora no lo sé. ¿Sabes? Si jugábamos un poco así al ratón y al gato. Pero, bueno, en principio mañana quizás nos dicen, no, pues como ha dicho Eslovenia, como ha dicho Irlanda, si pasa esto, nos retiramos. Y bueno, ahí tendremos un poquito más de luz, ¿no? Y luego el artículo habla que esta cita parlamentaria está enmarcada en un contexto de gran tensión con la OER después de que el organismo haya optado por reformar el sistema de votación en lugar de someter a votación la presencia de Israel, decisión que Países Bajos, España, Eslovenia e Irlanda consideran insuficientes para garantizar la neutralidad e imparcialidad del concurso. Así que nada, mañana por la tarde a partir de las 4 explota todo. Nada, el ministro Urtasun pide mantener el boicot a Israel en Eurovisión 2026 después de este anuncio de cambios de reglas. Urtasun ya hizo declaraciones diciendo antes de
que deberían de echar a Israel y que si no RTV debería de abandonar Eurovisión. Pues nada, el ministro de Cultura insiste en mantener el boicot cultural a Israel de cara a Eurovisión 2026 al considerar que siguen produciéndose ataques y matanzas en Gaza pese el fuego. Urtasun afirma que es un alto al fuego que Israel no está respetando y se siguen produciendo los ataques y las matanzas en Gaza, por lo que no hay razón para levantar un boicot que debe seguir. El ministro defiende que la comunidad internacional y el sector cultural deben mantener la presión hasta que se respeten los derechos humanos y se deje de bloquear la creación de un Estado plenamente soberano en Palestina. Urtasun recuerda que el boicot deportivo y cultural fue crucial para terminar con el apartheid en Sudáfrica y sostiene que debe aplicar también a quien considera que comete la mayor atrocidad del siglo XXI. Totalmente de acuerdo y súper a favor de que el ministro Urtasun apueste por esto, pero que lo haga también con todos los demás eventos deportivos y culturales en los que participa Israel. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que lo hagan con todo. Lo de la vuelta ciclista, todo lo pasó los protestos. Muy bien. Más, así con todo. Pero también apoyado por el propio ministerio también, ¿no? Luego, este artículo es un artículo que también tienen ahí en la página web de Eurovisión Spain, que un poco ha incendiado hoy Twitter. En realidad, en el artículo lo que hacen es te plantean los 3 escenarios posibles que podría adoptar España, ¿no? España retirándose finalmente de Eurovisión, España quedándose, pero bajo las normas de la OER, un poco aceptando este cambio de reglas y un poco aceptando la situación, un poquito más calladita, digamos, o quedándose, pero siendo el caballo de Troya de Eurovisión 2026, es decir, quedándose dentro, pero protestando y siguiendo siguiendo guerreando, ¿no? Se ha interpretado, no tanto quizás por el artículo, sino por las opiniones de algunas de las personas responsables de Eurovisión Spain, que ha sido un volantazo en cambio de opinión por parte de la web. Entonces, se ha incendiado todo un poco. Pero bueno, aquí lo que en realidad, si investigas un poco, lo que te das dando cuenta es que en realidad es cada uno de los miembros de Eurovisión Spain estaba dando su postura personal, que no significa que tenga que ser la de la web. Aquí, por ejemplo, vemos Luca, que está defendiendo la posición de quedarse desde dentro, pero Manu Lercho sigue defendiendo que hay que pelear hasta las últimas consecuencias, que yo interpreto que es retirarse, ¿no? Entonces, bueno, el artículo ha levantado muchísimo debate dentro de Twitter, y desde luego hoy ha estado toda la comunidad de Eurofan hablando de este tema y debatiendo otra vez cuál de las 3 posiciones creemos que deberíamos de adoptar como fans, como medios digitales, como creadores de contenido, como país. Es un debate muy intenso, muy interesante, desde luego, muy interesante. Seguimos con noticias de Eurovisión, porque Eurovisión sigue su camino. El sorteo de semifinales de Eurovisión será el 12 de enero. La OER y la ORF han fijado el 12 de enero como fecha para el sorteo de las semifinales. Un sorteo parcial que servirá de base para que la organización luego determine el orden. O sea, realmente te sortean la primera y la segunda semifinal, y si la primera y la segunda mitad de cada una de las semifinales, pero luego el orden concreto ya sí que lo decide la organización. Por eso es un sorteo parcial. Este mismo evento incluirá previsiblemente el tradicional traspaso de llaves entre la ciudad del 2025, Basilea, y la anfitriona 2026, Viena. Y el artículo subraya otra fecha clave, que es el 9 de marzo, que es el plazo límite para que todas las delegaciones entreguen a la OER las canciones ya editadas a 3 minutos y con una idea básica de puesta en escena y efectos especiales. El 9 de marzo. Eso para las finales nacionales que acaban el 7, como la de Suecia o la de Portugal, pues les deja, vamos, ya lo tienen que tener preparado de antes de que se celebre la final. Todos los PDFs de cada uno de los posibles ganadores los tienen que tener ya preparaditos, porque es eso. San Remo termina el 28 de febrero, por ejemplo, pero el Festival de Cansao, Dreaming San Marino y el Melody Festival están previstos para el 7 de marzo, ¿no? Entonces lo tienen que dejar ya todo muy trabajado. Y luego la siguiente fecha así importante, relevante, será la reunión de jefes de delegación, que sería el 17
de marzo. Después del 9 de marzo. Estrenamos web. Pasamos de Eurovisión TV a Eurovisión.com. A partir de la semana que viene ya solo existirá Eurovisión.com. Así que actualizar vuestros bookmarks de los navegadores, porque esta es la nueva web de Eurovisión. Y se han estrenado anunciando cómo va a ser la venta de entradas este año en Eurovisión. Un poco muy parecido al concepto del año pasado. Se ha abierto la web oficial de Eurovisión.com, ha abierto el registro obligatorio para optar a entradas de cara a Viena. Tienes que entrar en la web y registrarte. Tienes hasta el jueves 18 de diciembre a las 12 de la noche del jueves para inscribirte en la web. Tienes que inscribirte para poder luego optar a comprar entradas. Para poder comprar entradas hay que crear una cuenta gratuita Eurofan en esta web, en Eurovisión.com, y con el mismo correo electrónico con el que te hagas esta cuenta, te tienes que ir a la página web donde se van a vender las entradas, que es oeticket.com, y ahí también te tienes que registrar y luego ahí validan los datos y te van a permitir comprar. En la web esta de oeticket.com ha sido gracioso porque cuando te dabas de alta y también te dabas alta ahí decían los 35 países que participan, decía algo así como los 35 países que iban a participar en Eurovisión. 35, y ese numerito de 35 luego lo han quitado. Entonces no sé si es que el 35 se lo han sacado un poco de la manga o es que se les ha escapado. Pero bueno. El primer tramo de venta de entradas será el 13 de enero. El 12 hemos dicho que era el sorteo de semifinales. El 13 la venta de entradas. Hemos mejorado algo con respecto al año pasado, porque el año pasado se vendieron las entradas sin saber qué países participaban en las semifinales. O sea, la gente, uno de Irlanda, nosotros porque sabemos que participábamos en la final, pero uno de Irlanda, ¿qué hacía? Se tenía que comprar de las semifinales porque no sabía si iba a participar en la primera o la segunda. Este año, por lo menos ya, vamos a saber en qué semifinal para poder comprar la entrada. Ya por lo menos vamos a tener esa información. Entonces, el martes 13 de enero a la 1 de la tarde, quienes superen la autenticación recibirán el 9 de enero un correo. Es decir, tú una vez que te inscribas aquí, hasta el 9 de enero no vas a saber si te han confirmado o no te confirman. El 9 de enero recibirás un correo confirmándote que podrás comprar, y 48 horas antes de la venta del 13 recibirás un enlace con un código de acceso único que te permitirá acceder a la compra, pero que no te garantiza la entrada. O sea, es un código para poder acceder a la compra. Cada código solo permite una compra de hasta 4 entradas. Y aquí esto es lo mismo que del año pasado, que a mí me toca también muchísimo la moral, porque son 9 shows y solo puedo comprar 4 entradas, pero no 4 entradas, o sea, solo 4. Si quiero ir a las 2 semifinales, a una final, o a los 2 juries y no sé qué, no puedo. Bueno, no puedo ir con alguien. Yo solo sí, pero solo con tu asiento solo. Lo cual es un rollo. Es un rollo esto de que solo permitan 4, pero bueno. Pero nada, para los 9 shows. Es un poco lo mismo. Lo que no sé si van a hacer como el año pasado, que abrían una fecha para la primera semifinal. No sabías realmente si te abrían de una, de otra, de la final. Era un poco rollo, porque claro, solo tienes un código para comprar 4 entradas. Cuando entras en la primera oleada, quizás consigues entradas para la primera semi, pero no consigues para nada más. Y ya el código no lo puedes volver a usar. Entonces, ¿qué haces? ¿Renuncias a esas 2 que ya tenías en el carrito? Es complicado. Este sistema es complicado. Es complicado. Pero bueno, parece que les gustó el año pasado y este lo repiten, ¿no? Y nada, que os tenéis que ir a Eurovision.com y a oeticket.com, inscribiros ahí y ya seguir las instrucciones, pero vamos, que como los juegos del hambre. Va a ser complicado. Ahí tenéis todas las instrucciones en la página web. Os las leéis con muchísima calma, pero vamos, que conseguir entradas este año también va a ser complicado. Vale, pasamos a Eurovisión Junior. Gonzalo Pinillo se emociona en el musical Oliver Twist con una versión coral de Érase una vez. Tras una función con todo vendido, sold out, de Oliver Twist, el musical, en el Teatro La Latina, Gonzalo Pinillos
sorprendió al público y al elenco interpretando Érase una vez, Once Upon a Time, junto a sus compañeros en una versión coral preparada para la ocasión. Gonzalo está actuando en el musical y ese día pues, han hecho un numerito especial para cantar la canción, ¿no? Bueno, Gonzalo pues, ve que esto es como una pequeña prueba de cara a Georgia, ¿no? El estar delante del público para cantarla, y le ha gustado mucho que la pudiera cantar con sus compañeros de teatro, ¿no? Y esta versión coral ha sido arreglada por el director musical Gerardo Gardelín e interpretada por varios niños del reparto, y todo el mundo se levantó, se puso en pie y acabaron entusiasmados. Vamos a ver un vídeo de cómo fue. Un fuerte aplauso para Gonzalo Quintos. Hoy hemos elegido este escenario, este teatro de la Latina, que te trae además a ti muchos buenos recuerdos. ¿Y qué nos vamos a encontrar esta noche de regalo para todas las personas que han venido aquí hoy? Pues nada, vamos a estar cantando mi canción, Érase una vez, Once Upon a Time, y espero que os guste. Un aplauso para todos ustedes. Gracias. Espérame, en Lilliput, en Alberto, en el Rodar. And I feel that everything is possible. Everything is possible. Nada, el teatro full completamente, y por supuesto todo el mundo encantado con esa actuación en directo, muy chulo. Nada, Gonzalo yo creo que lo lleva preparadísimo, lo lleva perfecto, lo va a hacer de escándalo. Esta noticia la verdad es que a mí me ha sorprendido muchísimo. Este cambio de última hora del pabellón donde se va a celebrar Eurovisión Junior, que lo trasladan al pabellón de gimnasia de Tiflis. El Festival de Eurovisión Junior 2025 abandona el Palacio Olímpico de Tiflis, que es donde se iba a celebrar Eurovisión Junior, y ahora lo van a hacer en este pabellón de gimnasia. Y esto lo hacen a solo 2 semanas del festival. O sea, es que es el 13 de diciembre. La GPB, que es la cadena de televisión, ya ha iniciado la construcción del escenario en el nuevo recinto, más pequeño y sin gradas traseras, lo que complica la implantación de las escenografías. Se aprecia también el techo amarillo característico del pabellón, porque han compartido estas fotos de estamos construyendo ya el escenario, y la gente ha reconocido el techo amarillo y han dicho, pero que ese no es el Palacio Olímpico. Nada, el pabellón de gimnasia de Tiflis, construido para el Festival Olímpico de la Juventud Europea de 2015, tiene 1.294 asientos, casi 3.000 menos que el Palacio Olímpico, y está situado a orillas del río Kura. La OER ha confirmado oficialmente el cambio de sede en su web, lo que explicaría el retraso inédito en la puesta a la venta de las entradas para Eurovisión Junior 2025, que es que a 2 semanas y todavía no se han puesto a la venta las entradas del Junior. Que en principio, vamos, ¿qué es eso? Que es dentro de dos semanas, ¿no? Según el medio SC Spot, un problema técnico con el cálculo de la capacidad de carga del techo. Siempre los techos de Eurovisión son un problema que no veas. Pues el cálculo de la capacidad de carga del techo del Palacio Olímpico, que debía estar validado antes del 31 de octubre, junto al lento avance de los trabajos, habría forzado el traslado. Corre, búscame otro sitio. Y una agencia implicada llegó a advertir que sin medidas urgentes la organización del evento en Georgia estaría en riesgo. Pues nada, un cambio de última hora del pabellón, de 3.000 asientos menos, lógicamente ya la venta de entradas, pues eso también se va a complicar. Y hombre, que también parece que va a afectar a las puestas en escena. Bueno. Un poquito papelón esta situación del Junior. Pero bueno, pasamos a temas de preselecciones nacionales. RTV ha sacado a concurso el sistema de televoto para el Benidorm Fest 2026. Han publicado la licitación pública para contratar el sistema de televoto del Benidorm Fest, que gestionará las votaciones de las líneas 905, SMS en las galas.
Pues bueno, exige una infraestructura capaz de soportar al menos 3.000 llamadas simultáneas, con un mínimo de 9 líneas LVA adicionales, que eso no sé lo que es, conexión directa con todas las operadoras móviles, servidores y equipo técnico propio 24/7, seguimiento online en tiempo real y presencia de personal de la empresa en el plató durante las galas. La empresa adjudicataria deberá prestar el servicio a coste cero para RTVA. Para RTV dirás, ¿gratis? ¿Pero cómo va a trabajar gratis? Quedándose con el 12% del beneficio generado por las llamadas y los SMS, mientras que la corporación recibirá al menos el 88% de la facturación neta. Y bueno, y se fijan las tarifas máximas de 1,20 euros masiva para los SMS y llamadas desde red fija a 1,65 euros. Así que ya nos podemos imaginar cuáles van a ser los precios para votar en el Benidorm Fest. Y bueno, para que la empresa pueda optar, pues exigen un volumen de negocio anual mínimo de 500.000 euros en alguno de los 3 últimos ejercicios, además de al menos 3 referencias recientes en programas de televisión en abierto de alcance autonómico o nacional. Pues nada, esas son las condiciones para poder llevar el televoto. Es solo para las SMS y los 905. La aplicación sigue abierta aparte, ¿vale? Lo digo para que no os asustéis. Noticias de Letonia, pues tenemos ya los 24 semifinalistas anunciados de Supernova 2026. Son 24 candidatos que van a competir en las 2 semifinales del 31 de enero y el 7 de febrero para conseguir plaza en la final. Ya hay como 10, 11 canciones del Supernova que se pueden escuchar, pero el 4 de diciembre en principio ya estarán todas, pero ya puedes ir escuchando unas 11 más o menos. Aquí tienes los nombres. Emilia del año pasado, es así, nombres así que me suenan. Y alguna habrá así, pero con nombres así que recuerde, no reconozco mucho más. Yo sí que hemos escuchado aquí en el canal esas 11 primeras canciones. Bueno, hay alguna cosa decente, pero el nivel por lo menos de esas 11 primeras es flojillo. Noruega, Lillehammer acogerá la final del Melody Grand Prix 2026 en el Håkonshall. La final noruega del Melody Grand Prix se celebrará el sábado 28 de febrero en el Håkonshall de Lillehammer, que es una antigua sede olímpica que por primera vez será escenario de una final del Melody Grand Prix. 9 de los 10 finalistas ya han sido seleccionados por el nuevo director musical, Tarjei Strom, que ha escogido personalmente las canciones y afirma, cito, quizás esto pueda convertirse en el mejor Melody Grand Prix de la historia. Ahí ya estamos prometiendo cosas que luego se nos queda en una cara de ¿en serio me dijiste eso? Pero bueno, ya estamos acostumbrados. Y dice también, e incluso que Noruega puede llegar a ganar Eurovisión con esta selección. El 10º finalista se elegirá en un radioduelo entre 8 artistas en el que el público votará a su favorito. Este último clasificado se conocerá el 26 de enero, fecha en la que también se publicarán el resto de canciones. 26 de enero tendremos las canciones de Noruega. Han recibido cerca de 1.500 temas para la competición. Pasamos a Albania. Ya tenemos primera retirada de la temporada. El año pasado eso fue una cosa loquísima de retiradas y de abandonos y de expulsiones y de... Era uno tras otro. Pues bueno, a ver qué tal este año. Pero ya tenemos el primero de esta temporada. Exxon Pirezi. Pues nada, ha mandado este comunicado en sus redes sociales que ha decidido retirarse del festival por motivos personales y saca su canción que se llama Tirrem de concurso. En este comunicado el artista aclara que esta decisión no tiene ninguna relación con la organización y el equipo del festival y les agradece expresamente su comprensión y el apoyo recibido. Vamos, parece que es un tema personal y le han apoyado. Ha dicho que va a publicar igualmente la canción. Ante el abandono, pues el grupo Lynx, ya tenemos sustitutos, pues le van a sustituir en el Festival Ikengues.
Son viejos conocidos, ya han participado otras veces en el festival y la última vez en el 2022 con el tema Neseke Besim. Van a participar con una canción que se llama Nuk Pass, que significa no voy a regresar, y es un tema rock compuesto y orquestado por los propios miembros del grupo. Bueno, el Festival Ikengues tiene una lista de suplentes y estos eran de la lista ordenada de suplentes los que estaban mejor valorados por el comité. Y claro, las canciones del festival estaban previstas que se estrenaran, os lo dije la semana pasada, que se estrenaran el viernes pasado. No se estrenaron debido a este abandono, tenían que buscar al sustituto. Entonces, ahora estamos a la espera de que nos comuniquen cuándo van a estrenar las 28 canciones, ahora sí 28, del Festival Ikengues. Tendremos que esperar. Polonia. La televisión polaca prepara su mayor final nacional para Eurovisión 2026 con una gran gala en directo. Planean llevar por primera vez su final nacional de Eurovisión a un gran recinto de conciertos con entradas a la venta, lo que permite que miles de fans asistan en directo. También se prevé invitar a antiguos participantes de Eurovisión o de otros artistas, etc. Las reglas, bueno, sí que dicen que la letra de las canciones que participen tiene que ser en polaco o en dialectos de Polonia, en kasubio, en lenguas de minorías nacionales de Polonia, inglés, francés e italiano. Lo de inglés, francés y italiano me ha sorprendido. Y las actuaciones podrán incorporar lengua de signos. Se especifica que las canciones deben ser creadas principalmente por humanos, permitiéndose el uso de inteligencia artificial solo si el control creativo sigue siendo humano. Cualquier elemento escénico deberá ser aprobado por la tele y montarse y desmontarse en 30 segundos por un equipo de 4 personas, o sea que tienen que enviar ya también la candidatura escénica. Y bueno, cuando se acabe el plazo, un comité de selección puntuará las propuestas hasta el 5 de diciembre. Y ya confeccionarán una lista de hasta 20 artistas. Al menos 10 serán convocados a audiciones en directo en Varsovia el 18 de diciembre, con posibles exenciones para perfiles ya contrastados, a gente que ya sepan que sabe cantar. Y tras esas audiciones saldrán los 10 finalistas, 2 reservas y entre 1 y 3 comodines. Que esto de los comodines no sé si significa que entonces al final habrá 11, 12 o 13 posibles finalistas. Bueno, la final polaca la tenemos para el 14 de febrero, coincide con la nuestra, y el ganador se decidirá exclusivamente por televoto. Pues nada, otra final para el 14 de febrero. Yo no sé cuántas somos ya, que la vamos a celebrar ese fin de semana. De San Marino, Elisa, que ha participado en el Stilaul de Estonia del 2015, 22, 23 y 25, pues nada, se ha apuntado, ahí la tenéis, se ha apuntado al casting de San Marino. Si entramos en la web de Dreaming San Marino Song Contest, vemos aquí ya las fechas y los artistas que se han apuntado para hacer el casting. Estos son las semifinales, es el casting. Y bueno, y vemos aquí algunos nombres que los meconios, Juan Sin Miedo, Juan Fran Muñoz, o sea que aquí podemos ver gente, yo creo que estos son españoles que se han apuntado. Pero, por ejemplo, Super Guepardo, que estuvieron en las semifinales, pues han vuelto a apuntar. Aquí tenemos a Elisa, a Leblon, también estuvieron el año pasado, pues se han vuelto a apuntar este año. Nada, hay que estar atenta a esos nombrecitos para ver quiénes se están apuntando al casting. Pero Elisa, que es un nombre que la teníamos muy fichada de Estonia, pues la vamos a ver, parece que este año en San Marino. Italia, Carlo Conti anuncia la fecha del anuncio de los Big de San Marino. Va a ser el domingo 30 de noviembre. En el telediario, en el TG1, en el telediario 1 de la 1:30 de la tarde del domingo 30 de noviembre. Lo han pospuesto por respeto al reciente fallecimiento de Ornella Vanoni. En principio iba a ser antes, pero lo han retrasado al 30 de noviembre.
Y la cosa es que, bromeando sobre los descartes y tal, y sobre los clasificados, Conti señala que se han recibido 230 canciones y literalmente ha dicho 200 se quedarán fuera, dejando entrever que el número de participantes este año subirá de 26 a 30. Al menos que haya sido un redondeo así muy exagerado. Pero si dice lo de 230, ¿por qué no ha dicho 226? Ha dicho 230. Entonces, parece que vamos a tener 30... ya estamos con cosas en croata que no entiendo. No sé lo que ha aceptado. Ha aceptado todas las cookies, ha vendido mi alma al diablo y mi primer hijo. Croacia, récord de 251 candidaturas para el Dora 2026. Pues eso, récord de canciones recibida para Croacia. Lituania. La LRT anuncia a los 40 participantes del Eurovisija LT. Aquí tenemos los nombres. Un total de 40 canciones competirán para representar a Lituania en Eurovisión. Han sido elegidas por un grupo de trabajo interno y la final del Eurovisija LT se va a celebrar el 27 de febrero, pero ya sabéis que van a celebrar 5 semifinales. Esto es larguísimo, esto es más largo que la mili. Se va a celebrar en la arena Twinsbet de Vilna y bueno, pues eso, tendremos varias semifinales y la final el 27 de febrero. Varios nombres que nos suenan. Yo sí, he visto esta mañana, los he visto esta mañana, he dicho, sí, estos son los tal. Pues ahora no veo a nadie, así que... porque están traducidos, me los están traduciendo. Me están traduciendo los nombres y tal. Bueno, los 40 de Lituania, pues ya tenemos los nombres. Los Black Biceps, creo que estaban, que esos estaban también el año pasado y trajeron una canción muy, muy chula. Bueno, en esta entrevista de nuestros compis y amigos, los Carlos de Euro Rincón, pues que, oye, se han marcado una entrevista con Vladana, que es la ex representante de Montenegro en Eurovisión y que ahora es la directora artística del Montesón. Pues nada, les comunicó que este jueves... Next week or this week, on Thursday, on 27th, they are going to be uploaded on our YouTube Montesong channel. So everybody is going to have a full 1 month to listen to that song, to the songs. I can say that songs are really different than those from last year. There are a lot of energetic songs this year. Okay. Banjos. Yeah. Yeah. There are a lot of new artists, even for us, newborn. And I really hope that is going to be a nice show. Dice que las canciones, pues eso, que van a ser muy distintas del año pasado, que van a haber nuevos artistas incluso para Montenegro. Está muy confidente de que van a traer buenas canciones y bueno, que las escucharemos mañana, 27 de noviembre. Mañana jueves 27 de noviembre tendremos las canciones del Montesón. Noticias de Ucrania, pues nada, Ucrania han anunciado ya los nombres, la long list, así es como la llama. Son todos los posibles candidatos que van a poder ir a la final. Son 15 artistas que aspiran a participar en la final. Yamala, que es ahora la productora musical del proceso, dice que ha recibido 451 candidaturas, 330 solistas y 79 grupos. Entonces, ahora les van a hacer audiciones para elegir a los 9 finalistas. Y el año pasado eran 20, este año son 15. Entre los que se queden fuera, que serán 6, entonces ahí conoceremos las canciones de esos 6 que no han pasado directamente a la final y se hará una votación online para elegir el último finalista, ¿vale? Tenemos nombres que conocemos como Kayat, bueno, claro, es que le cambio el nombre, Monfía, que la vimos también el año pasado. Pero tenemos
nombres, pues por ejemplo, como Katerina Pavlenko, que quizás así no te suena, pero si le ves la carita, ahí sí, ya sí que sí, que es la cantante de los Goa, pues que va a intentar representar, volver a Eurovisión. La cantante de los Goa se presenta como solista. Y Jerry Hale también, estos son nombres que seguro que te suena, quedaron terceras, pues vuelve y además ha hecho unas declaraciones también así como diciendo en plan, yo si vuelvo es que vuelvo para ganar, o sea, como diciendo que voy a arrasar, no solo voy a ganar esto, sino que voy a Eurovisión y voy a ganar Eurovisión. O sea, Jerry Hale viene con mucha fuerza. Y otro nombre que quizás no te suena, Olena Usenko, porque viene como vocalista del grupo The Aliens. Pues Olena quedó sexta en Eurovisión Junior 2021. Era de estas junior que son ya súper mayorcitas y que se marcó una actuación fantástica, me acuerdo perfectísimamente, cantó maravillosamente. Pues la vamos a ver intentando participar en el senior. Y ya, venga, ya como última noticia, que hoy tela marinera, la de cosas que había que contar. Esta noticia de un nuevo posible spin-off de Eurovisión que se llama Eurovision Arab World. ¿Cómo se llaman? Voxovation, que es la empresa que está detrás, son los mismos que organizaron el American Song Contest y los que también estaban detrás del Eurovisión Asia, que también se quedó congelado, el Eurovisión Canadá, que también se acabó desestinando, o el Eurovisión Latinoamérica. Pues estos son los mismos que están detrás de esos proyectos que no llegaron a ver la luz o que fracasaron, como el American Song Contest, pues han registrado la marca Eurovision Arab World. La web oficial de Voxovation describe el mundo árabe como un conjunto de países unidos por el ritmo, la creatividad y un orgullo cultural compartido, que atendiendo a las divisiones regionales tradicionales, el texto apunta que podría entrar en el marco de este posible Eurovisión árabe 22 países. Arabia Saudita, Argelia, Bahrein, Qatar, Comoras, Egipto, Emirates Árabes Unidos, Irak, Jordania, Kuwait, Líbano, Libia, Mauritania, Marruecos, Omán, Palestina, Siria, Somalia, Sudán, Túnez, Yemen y Djibouti. Aunque el artículo advierte que falta por ver si el proyecto llega a materializarse. Hombre, ya te digo yo que sí, está por ver que esto vaya a ver la luz. O sea, yo creo que se han flipado muy fuertemente con esto, pero bueno, han dicho un sujétame el cubata y ala, y a ver lo que sale, pero vamos. Que ya estaremos hablando de este tema, pero vamos, que si nos han salido los otros proyectos, yo no sé dónde ven. Además, con todos estos países deben de tener unas movidas entre ellos todos. Es impresionante como para juntarse en Eurovisión. En fin, ahí la noticia ha quedado y yo os la he compartido. Oye, gente, es que había muchísimas cosas que contar hoy. Un montón de cosas súper importantes. Y claro, aquí yo perdiendo la voz por contároslas. Claro, mañana pasan un montón de cosas. Seguramente luego habrá repercusiones de las cosas que pasen mañana y tal. Si estás viendo esto en diferido, pues quizás te has quedado un poquito... Claro, dices, hombre, no, cuéntame lo otro. Ya, vente al directo de los miércoles. Y estas son las últimas noticias. Y nada, y que nosotros, a los que estamos aquí en directo, estaremos atentos y os traeré todo lo que pase esta semana, pues os lo traeré el próximo miércoles. Sin falta. ¿De acuerdo? Me dejas en comentarios cuál ha sido la noticia que más te ha interesado, cuál es tu postura con respecto a la participación de España. Como dice Hymatrix, dale a like, hypea el vídeo, que eso parece que hace que el algoritmo le guste más. Suscríbete y dale a la campanita. Dale a la campanita para que YouTube te avise de los siguientes vídeos. ¿De acuerdo?
Un asbesto muy fuerte. A ver qué pasa. Se vienen semanas súper emocionantes. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.